Y abrimos la mesa ancha hoy con una invitada que yo sé que tiene mucha fanaticada en el país y es Jerome. Jerome, bienvenida. Maritza, buenos días Julio, buenos días a todos los televidentes. Y Julio, bienvenido también después de este puente festivo. Gracias, Maritza. ¿Cómo le fue, Julio? Todo muy bien. ¿Descansó? Sí, algo. Qué bueno. Y nos amanecemos en el país con muchas noticias, con muchas polémicas, como siempre, pero hoy vamos a hablar de un tema en el que Jerome tiene el ojo afinadito, bueno, y Julio también, de dos temas. Uno es la reforma pensional, el otro es la reforma laboral, pero arranquemos por la reforma pensional que finalmente fue aprobada por segunda vez por la Cámara de Representantes. Ahora, hay muchísima confusión porque la Corte lo devolvió, porque en todo caso todavía no empieza a aplicar. La ley estaba escrita para que desde hoy empezara a funcionar ya la reforma pensional, pero no va a ser así. Entonces, para que los televidentes lo entiendan, ¿podría la Corte Constitucional, ahora que va a asumir otra vez el estudio, pero ahora sí de fondo de esta reforma pensional, tumbarla o modificarla? ¿O qué es lo que puede pasar después de esto, Jerome? Maritza, podría, pero sinceramente yo no tengo muchas esperanzas con lo que pueda pasar con la reforma pensional. En primer lugar, yo creo que el vicio por el que Paloma demandaba la reforma pensional es que no había habido un suficiente debate. Ese vicio era suficiente para decir que la reforma era completamente inexequible, es decir, para tumbarla. Pero la Corte hizo algo que pienso yo es como lavarse las manos, poner pañitos de agua tibia y devolverla al Congreso para que se volviera a legitimar. Y entonces aquí hay algo grave y es que no estamos hablando de una reforma cualquiera, estamos hablando de una gran estafa a los colombianos. ¿Y qué significa ahora? Que la Corte seguramente la va a volver a analizar y va a decir, sí, entra a regir, pero no va a haber nada más. Entonces, sí. uno ¿qué esperanza le da a los colombianos que, por ejemplo, los colombianos, Maritza, que habían cotizado pensión, habían tenido unas semanas, suficientes semanas, pero no las necesarias para pensionarse, personas que tenían la esperanza de tener su devolución de saldos, ahora que la Corte les diga, sí, va a empezar a regir la reforma y por ende ya no van a tener sus saldos, sino que en cambio van a tener unas chichiguas vitalicias, ¿sí? Es decir, sí. Unas mensualidades desde 80.000 pesos, mejor dicho. No tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza eso, y lo que la Corte nuevamente está haciendo es lavarse las manos. Julia. Bueno, pues malas noticias para los trabajadores, Maritza. Y yo diría también malas noticias para la democracia, porque se supone que la función de la Cámara de Representantes es legislar, pero ha renunciado a esa función legislativa, simplemente acogiéndose el texto que venía del Senado, agacha la cabeza a los intereses del gobierno, porque al gobierno le interesaba que esto pasara rápido y sí. La Cámara de Representantes, en lugar de entrar al fondo del asunto, es decir, analizar si esta reforma es conveniente o no para el país, simplemente se acoge a los intereses sí. del gobierno y la pasa. Entonces, eso también es grave porque el sistema democrático está basado en que las ramas del poder público cumplan sus tareas. Y por lo menos tenemos una de las cámaras del Congreso que no quiere analizar el asunto demográfico, no quiere analizar el asunto fiscal y simplemente se repliega, agacha la cabeza ante los intereses del gobierno. Entonces, malas noticias por todos lados. Yo quisiera aquí también entender por qué hay como una tercera vía, porque hay sectores políticos y económicos que en todo caso dicen que diseñadas así las pensiones en el país están mejor que como están actualmente, porque en todo caso sí todo el mundo habla de una bomba pensional. Y por ejemplo, en el sector económico, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que es mejor la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro que como está actualmente el sistema. O digamos, en el ámbito político, la misma Angélica Lozano es una defensora de esta nueva reforma pensional. Como en todo, Maritza, hay opiniones diversas en todos los campos. Sin embargo, lo que es cierto es que el problema fiscal de Colombia, que está muy vigente en este momento, no mejora, sino que empeora, porque el costo de la reforma pensional en sus tres pilares, pilar solidario, pilar semicontributivo y el pilar contributivo, aumenta la carga fiscal sobre el Estado. Ya teníamos una bomba pensional, no es que tuviéramos un sistema ideal antes, pero lo que es cierto es que en términos de costo se empeora. Y por el otro lado, el otro asunto que es crucial, que es el tema demográfico, pues esta reforma se hizo con unos datos que ya están desactualizados. La caída en el número de nacimientos en Colombia a partir de la pandemia sí. ha sido dramática, pero todas las estimaciones que se hicieron para desarrollar esta reforma pensional sí. eran anteriores, por lo tanto no hay datos nuevos y entra a empeorar el panorama, también a empeorar las consecuencias de la caída demográfica del país. Sí, y Jerome, uno no podría decir, bueno, esta no es la reforma pensional ideal, pero ¿no es mejor que lo que tenemos en este momento? No, bajo ninguna circunstancia es mejor.
empezando con el tema de la demografía, y para poner una explicación rápida de esto, es que, imagínense, los colombianos estamos teniendo cada vez menos hijos, según el DANE, estamos en la peor caída de la última década en natalidad, en nacimientos, y el gobierno, en vez de hacer algo para remediar esta caída, nos obliga a cotizar en un sistema piramidal, en una pirámide como Colpensiones. Entonces, imagínense ustedes cómo se va a sostener una pirámide como Colpensiones cuando hay pocos hijos naciendo. Es decir, ¿qué futuro le espera a mi generación? Y es que hay un dato del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que dice que el ahorro que el gobierno va a confiscar ahora con la reforma pensional se acabará en 2064. Y aunque uno dice, no, 2064 es que eso falta muchos años, en 2064 yo que tengo 19 voy a tener una edad cercana a la edad pensional. Es decir, esta reforma pensional seguramente les va a solucionar los problemas fiscales a corto plazo, pero a largo plazo pone una deuda impagable para mi generación y además nos condena a no pensionarnos. Y para responder tu pregunta rápidamente, Sí. por supuesto que no mejora el sistema actual, porque es que el sistema actual, si bien es imperfecto, tiene grandes cualidades como permitir que la gente ahorre, porque ¿cómo construimos una pensión si no es con ahorro? Ahora la reforma pensional castiga el ahorro y nos obliga entonces a darle nuestro dinero de forma obligatoria al Estado con Colpensiones para que ellos lo gasten y lo gasten, pero nada de ahorro en inversión. Había 19 millones de trabajadores en Colombia que ahorraban cuando cotizaban a pensión en una cuenta individual. Eso Sí. pues ya prácticamente desaparece y van a ser solamente unos pocos los que puedan ahorrar en una cuenta individual para su vejez. Bueno, sumémosle a esto el tema de que también entra a regir la reforma laboral que fue sancionada la semana pasada por el presidente Gustavo Petro, y hay algunos puntos que, digamos, benefician, ahí hay que hablarlo desde los dos lados, que benefician a los trabajadores, es cierto, porque incrementa los recargos nocturnos, también los recargos dominicales, pero a eso se suma otro tema, y es que también dentro de 15 días aproximadamente está bajando nuevamente la jornada laboral en nuestro país. Esto, por supuesto, pues ayuda a muchos trabajadores, pero impone unos retos y unos desafíos muy importantes, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas, Julio. Yo creo que, Maritza, el error parte de buscar plantear un enfrentamiento entre trabajadores y empresa, como si los intereses de los trabajadores fueran contrapuestos o los trabajadores fueran adversarios de la empresa. Eso es un planteamiento ideológico, a mi modo de ver, absolutamente equivocado. Y pues, es decir, si una empresa se quiebra, pues ¿quiénes sufren? Pues claro, los dueños, pero sobre todo los trabajadores, que son los que vengan su sustento de esa organización. Por lo tanto, en este caso, la reforma laboral, uno no puede decir es que beneficia a unos y perjudica a otros. No, perjudica en conjunto a la economía colombiana. Este mes se va a materializar un incremento, una reducción en la jornada laboral que venía desde el gobierno Duque, Sí. de 46 a 44 horas semanales máximas de trabajo, y eso implica un incremento de los costos laborales. Hemos visto también incrementos en los costos laborales, en los decretos de aumento del salario mínimo. Ahora, con esta reforma laboral se recargan nuevos costos adicionales a las empresas, y eso puede parecer muy bueno para los trabajadores, y puede serlo en el corto plazo y para algunos trabajadores, no para la mayoría de trabajadores, que son el 60% de los trabajadores del país que están en la informalidad, quienes hoy tienen más difícil conseguir un puesto de trabajo formal, con primas, con vacaciones, con incapacidades, con los mínimos de un trabajador para tener un bienestar somero, un bienestar mínimo. Pues no van a tener acceso a esos beneficios, o van a tener un acceso más difícil a esos beneficios. Pero también, digamos, uno de los puntos que plantean todas las personas que son las defensoras de esta reforma laboral, dicen, bueno, cuando se quitaron tantos beneficios, pues tampoco es que haya incrementado muchísimo el empleo y haya bajado la informalidad. Entonces, que tampoco es cierta esa ecuación de que si pagamos menos, incrementa el empleo. Maritza, pero la reforma laboral es yo creo que el perfecto ejemplo de cuando el legislador cree que la riqueza se decreta. Ellos creen que con una firma de una ley simplemente van a hacer que los trabajadores en Colombia todos empiecen a ganar más dinero, y eso no es así. Esa es la mentira que nos engañan, digamos, con los beneficios. Lo que decía Julio es muy cierto. Nada más la informalidad en Colombia está alrededor del 60%, es decir, esa reforma laboral no le aplica a la mayoría del país, empezando con eso. Y lo segundo, a esa gran mayoría a la que no le aplica, a los informales, no los ayuda a salir de la informalidad, sino que los deja aún más viviendo en esa informalidad. ¿Por qué? Porque incrementa los costos de contratación, como por ejemplo los recargos de los que estamos hablando y que empiezan a regir hoy y en 15 días. Pero ¿qué sucede ahí? Entonces, que al pequeño, micro y mediano empresario, que digamos uno debería darle incentivos para que empiece a contratar a más personas y para que haya más formalidad, pues todo lo contrario, no hay más incentivos. En cambio, se premia la informalidad en Colombia. Entonces uno queda
digamos, no entiende qué es el discurso del gobierno, que todo el tiempo están hablando de ayudar a los más pobres, pero realmente lo que están haciendo es a los más pobres y a los más jóvenes, con eso del tema de los aprendices del SENA, pues meternos más en la informalidad. Lo otro es que se construyó la reforma con base en muchas mentiras, como si antes no hubieran existido, digamos, inflexibilidades o costos a la contratación. Sí. Es decir, hoy en día tenemos una carga enorme de prestaciones sociales, no necesariamente sueldos que se le pagan a los trabajadores o ingresos que entran a los trabajadores, sino para fiscales, seguridad social, etcétera, etcétera, que incrementan el costo de cada trabajador. Y eso viene desde hace rato. Entonces, no es que hoy se inventa la legislación laboral en Colombia, los derechos laborales en Colombia, como nos han hecho creer, sino que ha habido cargas e inflexibilidades que han impedido, en muchos casos, que trabajadores comiencen a tener un trabajo formal en Colombia. Miren, para cerrar esta discusión, digamos que una de esas grandes carencias que tuvo esta reforma laboral, que incluso la reconocieron muchos de los congresistas que incluso apoyaron la aprobación y que la promovieron desde el Congreso de la República, es que no tiene herramientas para favorecer a la pequeña y a la mediana empresa. Si ustedes tuvieran en su poder una herramienta, ¿qué podría hacer hoy en día el gobierno nacional para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa para que pueda equiparar un poco esa balanza negativa que quedó después de la reforma? Muy rápidamente, Jerome y Julio. La palabra aquí es flexibilización laboral, hacer mucho más flexible las contrataciones, y es que no solamente esto no significa, como lo quieren vender, como no es que eso es explotación, no, que uno como trabajador pueda negociar libremente los términos con su empleador. Voy a poner un ejemplo, yo joven que estoy estudiando en la universidad, me gustaría a mí poder trabajar por horas, que es lo que podría hacer, legalmente no lo puedo hacer. Me encantaría a mí poder hacerlo, y si lo pudiera hacer seguramente tendría un contrato formal, obviamente por horas y como yo lo estipule, pero eso no se puede en la ley porque los que defienden al gobierno dicen que es explotación, cuando no es así, es que yo lo estoy pactando libremente. Julio. No solamente el problema son los costos laborales, en Colombia ser formal es muy pesado, ¿no? Existe una serie enorme de cargas impositivas, de cargas regulatorias, de necesidades de contratar personal no necesariamente productivo, sino de apoyo en temas contables, tributarios, administrativos. Para apoyar a la empresa, no solamente a la pequeña, sino a la grande, hay que buscar aligerarle el trabajo a los empresarios para que puedan producir empleo, para que puedan generar productividad en el país. Pues Julio, Jerome, muchísimas gracias. Ahí están planteadas las inquietudes, resueltas también muchas dudas alrededor de la reforma laboral y la reforma pensional, pero son temas de los que seguiremos hablando.